pero Dios te va a probar. Es lo que podemos ver aquí en este versículo. La prueba viene de Dios. La tentación como algo complementario, hermanos, viene de Satanás. En Mateo 4:1, hermanos, enseña, hermanos, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Tentado por el diablo. La tentación viene del diablo. La prueba viene de Dios. Las dificultades, hermanos, y los problemas, que no es una prueba, que no es una tentación, tiene que ver con el mundo en que vivimos, en este mundo caído. En Juan 16:33 habla que las dificultades tienen que ver con el mundo caído en que vivimos. En el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones tienen que ver con este mundo caído, con este mundo echado a perder, con estos problemas que enfrentamos como personas en esta comunidad, en este mundo. Y todos tienen dificultades, hermanos. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Las pruebas vienen de Dios. Las tentaciones vienen de Satanás. Y las dificultades, hermanos, tienen que ver con el mundo en que vivimos. Un mundo contaminado por el pecado, la maldad, hermanos, etcétera, etcétera, que conocemos. Así que todos, hermanos, podemos ser probados. Todos podemos ser tentados. Todos podemos pasar por dificultades y aflicciones en este mundo. Nadie nos exceptamos en esto. En esta ocasión estamos hablando de una prueba. No estamos hablando de una tentación. No estamos hablando de una dificultad con el mundo. Estamos hablando de una prueba que Dios probó a su hijo Abraham. Hermanos, segunda cosa como comentario que podemos ver en este pasaje que hemos leído, que las pruebas, hermanos, son temporales. Así como las tentaciones son temporales. Así como las aflicciones son temporales. No son eternas. No van a permanecer siempre. Las pruebas son temporales. Y es bueno saberlo, hermanos, porque tenemos que tener paciencia y poder, hermanos, enfrentarlo, sabiendo que no voy a vivir así toda mi vida. Es una prueba. Pasaremos esta prueba. Pasaré esta tentación. Pasaré esta aflicción. No es eterno. No tenemos por qué caernos o derrotarnos, hermanos, pensando que así se va a quedar. No. Tanto la prueba como la tentación o la aflicción de la vida son temporales. Tenemos que tener en cuenta esto para que podamos enfrentar las dificultades y las pruebas y las tentaciones y todo lo que suceda con una cara arriba, hermanos, con ánimo espiritualmente, con Dios con nosotros y adelante, hermanos. Las pruebas son temporales. Lo podemos ver en este pasaje. La prueba que Dios le dio a Abraham fue temporal. Le duró tal vez unos 5 días, cuando mucho. Pero esos 5 días que Dios probó a Abraham fueron para él, hermanos, como un año. Pasó muy lento por el tipo de prueba que Dios le pidió a Abraham. Cada segundo tardaba, cada minuto tardaba, cada día era una eternidad para él. Y vemos, hermanos, cómo en el versículo 1 que hemos leído, hermanos, yo quiero ver cómo en el pasaje nos enseña que son temporales. El versículo 1 nos dice que probó Dios a Abraham. El versículo 4, hermanos, dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos. Estaba en el momento más fuerte de la prueba. Ya habían pasado el día en que Dios le dijo que probó, que iba a hacer lo que tenía que hacer. Pasaron 3 días y, hermanos, son 3 días que Abraham estaba en angustia, estaba tal vez, hermanos, con algo dolor humanamente, como hemos escuchado hoy en esta prueba, hermanos, como no somos de carne y hueso. Y Abraham, hermanos, 3 días que fue como un año para él, pero dice que al tercer día alzó sus ojos y vio el monte donde Dios le había mostrado donde iba a sacrificar a Isaac. 3 días más uno antes que le había hablado, 4 días. Y vamos a pensar que un día más en caminar y poder hacer el sacrificio. Y vemos la historia, hermanos, que Dios no permitió que sacrifique a Isaac. Conocemos la historia y vamos a ir viendo poco a poco. Pero sin embargo, después que pasó esto, dice el versículo 19, y volvió Abraham con sus siervos. Quiere decir que se terminó la prueba. Y volvió, versículo 19, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Había terminado la prueba. 5 días cuando mucho la prueba, pero la prueba es temporal. No es para una eternidad, hermanos.
Así que no nos venzcamos pensando que así nos vamos a quedar. No, las pruebas son temporales, hermanos. También otra cosa que podemos comentar de las pruebas, hermanos, que las pruebas vienen para bendecirte. Vienen, hermanos, para tu crecimiento espiritual, para tu madurez espiritual. Y vienen, hermanos, para apoderarte espiritualmente. Cuando uno pasa una prueba, hermanos, se fortalece tu fe, se fortalece tu vida cristiana y Dios te apodera, porque ahora puedes dar testimonio tú mismo del poder de Dios, porque lo has pasado tú en tu propia vida. Dios te ha mostrado su gracia, su poder, su bondad. Y Dios te apodera para dar testimonio, no solamente porque lo dice la Biblia, sino porque Dios te lo ha mostrado en carne, te lo ha mostrado a ti, en tu familia, y te apodera para dar testimonio. Las pruebas, hermanos, te bendice, las pruebas te fortalecen, las pruebas te apoderan espiritualmente. Y aun cuando decimos, hablamos de las tentaciones, la tentación no es para bendecirte, la tentación es para que tú caigas en pecado. Las dificultades, hermanos, es para que tú te desanimes cuando tienes dificultades, para que te desalientes. Sin embargo, Dios en su misericordia permite que tanto la prueba o como la tentación o la dificultad, todo obre para bien al que ama a Dios. Y si Satanás quería verte pecando, no lo va a ver y sales bendecido de esa tentación. Si el mundo o el diablo quería verte también caído por la dificultad que estás pasando y alejado de Dios, se queda, hermanos, con el gusto, porque eso va a ser para tu bien. Vas tú a levantarte y a seguir adelante en la vida cristiana. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Dios lo mira de lo que es para tu contra, te lo hace para tu bendición. La prueba, hermanos, específicamente una prueba, es para tu bendición, es para tu crecimiento, es para tu madurez espiritual y es para darte poder espiritual, te apodera espiritualmente. Eso lo podemos ver, amados hermanos, en el versículo 16 y 17, cuando dice así, el versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo, dice el ángel, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto, versículo 17, de cierto ¿qué dice, hermanos? La prueba está para bendecirte. La prueba, cuando tú sales avante en la prueba, es para bendecirte. Y no solamente bendecirte, y multiplicaré, ¿qué? Hay crecimiento espiritual, hay fortalecimiento, hay madurez, te bendice, te crece. Y dice el versículo, como las estrellas del cielo y como la arena que esté en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá, allá habla, hermanos, cómo te apodera Dios con las pruebas. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y serás apoderado por Dios. Dios te dará poder. Serás apoderado por Dios. Así que las pruebas, hermanos, te bendicen, te hacen crecer, te hacen madurar, hermanos, y también te apoderan, hermanos. Es una gran bendición. Otra cosa que podemos hablar acerca de las pruebas, la cuarta cosa, hay que estar listos ante la prueba. Ante esto, hermanos, en cualquier momento Dios te va a probar. Tal vez te estás pasando por una prueba. Los hermanos han pasado por una prueba. Y su testimonio da lo que dice aquí, lo que estamos diciendo, lo que ellos han hablado y han dado testimonio. Pero, hermanos, ante las pruebas tenemos que estar listos. En cualquier momento Dios te prueba. En cualquier momento Dios te prueba. Y esto sucede, lo podemos ver, hermanos, en el versículo 1. Aconteció después que de estas cosas que probó Dios a Abraham. Él estaba en su vida normal, pero en ese momento, en ese día, Dios probó a Abraham. Y en el momento indicado, Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, ¿qué respondió, hermanos? Dice acá, heme aquí, Señor. La palabra heme aquí dice, significa estoy listo. Estoy listo, Señor, a lo que tú quieras. ¿Qué deseas, Padre? Y le dijo, pues vas a ser probado. Estoy listo. Ni reprochó, ni vemos en este pasaje, ¿pero por qué? ¿Qué hice? No. Dios en su soberanía
te prueba a todos los hijos de Dios. En cualquier momento Dios te va a probar tu fe, tu amor hacia Él, tu integridad hacia Él, tu prioridad hacia Él. Dios te va a probar en cualquier momento. Lo importante es que respondas como Abraham: heme aquí, yo estoy listo, Señor. Si mañana tú me quieres probar, estoy listo. Sin preguntar, sin cuestionar, sin ir en contra, estoy listo. Heme aquí. Heme aquí significa estoy listo. Expresa heme aquí, expresa disponibilidad de la persona para ser probado, para la indicación, expresa confianza, expresa obediencia. Heme aquí, estoy listo, obedeceré, tengo confianza y voy con fe. En cualquier momento Dios te puede probar. Aquí, hermanos, en quinto comentario que quiero rectificar de lo que es la prueba, aquí la prueba en qué consistía. ¿En qué consistía la prueba de Abraham? Porque las pruebas son diferentes, pero aquí en específico, hermanos, la prueba consistía en ofrecerle a Dios lo que más amas en la vida. Así de cortito. Ofrecerle a Dios lo que más amas en la vida. En el versículo 2 de Génesis 22 dice: y dijo Jehová: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac. ¿A quién? ¿Qué dice? Yo sé que tú amas a tu hijo. Como todos amamos algo en este mundo, tu hijo, tu hija o lo que tú ames. Y vete a la tierra de Moriam y, ¿qué dice, hermanos? Ofrécelo. Aquí, amados hermanos, la prueba era ofrecerle a Dios lo que más amas en la tierra, tu hijo Isaac, tu único hijo. Ofrecerle a Dios lo que más amas. A veces no le ofrecemos a Dios. Hay cosas que tal vez, hermanos, ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Y Dios te va a probar para ver si es correcto. Te quiere probar. Y Él te va a probar, hermanos, a ver en qué lugar está Dios en tu vida. Y aquí la prueba fue que Abraham iba a ofrecer lo que más ama en la vida, a Isaac, hermanos. Segunda parte del mensaje: ¿cómo se condujo Abraham en medio de la prueba? ¿Cómo se condujo? Que esto nos enseñe para que cuando me toque a mí la prueba, yo también aprenda y yo pueda salir avante como Abraham y bendecido. Cuando me toque la prueba, cuando me toque la aflicción, incluso cuando me toque la tentación, cómo me conduzco en medio de la prueba, en medio de una tentación o en medio de una aflicción que esté pasando o viviendo, cómo nos conducimos. 6 cosas podemos aprender de este pasaje de cómo conducirnos. Y empezamos con la primera: que no falte la fe. Jesús le dijo a Pedro antes, cuando iba a negarlo a Jesús: Pedro, que no falte la fe. Vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar momentos complicados, pero no falte la fe. Que no falte la fe en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, en los momentos de tentación. No falte la fe. Vemos en el versículo 8 la fe de Abraham. No faltó la fe de Abraham en ese momento. Verso 8: y respondió a Abraham a su hijo, porque su hijo le preguntó: papá, acá tenemos todo el fuego, la leña, pero el cordero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y entonces el versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá. Ya lo vieron. Repitamos esto: Dios se proveerá. Ahí está la fe. Dios proveerá. Hijo, Dios va a proveer. Tengo fe. Aunque la indicación eres tú, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Yo no sé qué hará, pero va a hacer algo. Pero Dios va a proveer, hijo. Vemos la fe de Abraham, aunque Abraham sabía que era su hijo.
pero él no sabía que Dios iba a proveerle un cordero, un carnero, hermanos, un carnero, hermanos, trabado en un zarzal, que le dijo: no, ya no ofrezcas a Isaac, ofrece a este. Hermanos, Dios proveyó. La fe de Abraham, y al final vemos cómo Dios proveyó. Porque dice el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveerá. Cuando en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de la tentación, no falte tu fe. Si es económico, Dios va a proveer para salir adelante con el pago que tenemos que hacer. Si es alguna cosa que necesitamos, Dios va a proveer. Algo va a dar, algo va a pasar, pero Dios va a sacarnos adelante. Si es algo, hermanos, Dios va a proveer. No sé qué Dios va a hacer, no sé a quién Dios va a usar, no sé a quién Dios va a tocar, no sé a quién Dios va a enviar, no sé a quién Dios va a tocar su corazón, pero una cosa sí sé, que Dios va a proveer. Gloria a Dios. No falte la fe, hermanos. En esa es la conducta en medio de las pruebas. No falte tu fe. Segunda cosa que vemos en este pasaje, hermanos: no faltó el temor a Dios. Que no te falte el temor a Dios. En medio de las pruebas o dificultades o tentaciones, suele uno declinarse y suele uno debilitarse espiritualmente. Y aquí no. En medio de las pruebas o cualquier dificultad que estés pasando o en cualquier tentación, hermanos, el temor de Dios debe estar íntegro. El temor de Dios no debe faltar en tu vida. Aunque estés pasando momentos complicados, el temor de Dios no varía en la vida del cristiano. No hay discusión allá. Yo temo a Dios aunque estoy sufriendo por algo. Yo temo a Dios aunque me está pasando algo. Yo temo a Dios aunque estamos cruzando algo. Yo temo a Dios. Que no falte el temor a Dios en los hijos de Él, hermanos amados. Y lo vemos, hermanos, en el versículo 8, en el versículo 11 y 12. 11 y 12, no faltó el temor de Abraham a Dios, hermanos. En versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué dice, hermanos? Fuerte, que temes a Dios. No faltó el temor a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y aquí, hermanos, podemos saber qué significa temer a Dios. En esta parte podemos saber qué significa temer a Dios. Y lo que significa temer a Dios es, en este pasaje, hermanos, es darle el lugar que Dios merece. El que teme a Dios le da el lugar que Dios merece en tu vida. Dios merece siempre la prioridad. Dios merece, temo a Dios, y aunque me esté pasando, Él es prioritario para mí. Aunque esté pasando con un dolor, aunque esté pasando dificultades, temer a Dios es darle el lugar a Dios que merece en la vida. Y acá vemos, por eso el ángel le dice: ya vimos que temes a Dios, porque no rehusaste darle a lo que más amas, sino que demostraste que para ti Dios tiene un lugar especial, lo que merece en tu vida, el primer lugar. Hermanos, que no falte el temor a Dios. Que no falte en nosotros el temor a Dios cuando estamos pasando por dificultades. Mantengámonos temerosos de Dios, reconociendo su soberanía. Él puede probarnos porque Él es Dios. Él puede permitir una aflicción en nuestra vida con este mundo caído que tenemos y tantos problemas que tenemos en este mundo. Dios permite, hermanos. Él es Dios, es soberano. Dios aún, hermanos, vigila y permite, hermanos, incluso que seamos tentados, queriendo el enemigo que caigamos, pero Él lo permite, mirando cuánto le amamos, hermanos, y salgamos adelante. Pero no dejemos de temer a Dios. Mantengamos la fe siempre.
y no dejes de temer a Dios. Tercera cosa en cómo conducirnos en medio de una prueba: no falte la adoración y la confianza en Dios. Tú sigue adorando a Dios y tú sigue confiando en Él, aunque todavía no llegue lo que tú deseas, aunque todavía no se solucione el problema que estás enfrentando. Tú sigue adorando y confiando en Dios. Él va a responder en su momento, en su tiempo y en la forma como Él quiere y va a hacerlo. Pero tú sigue adorando. Solemos desaparecernos de la adoración cuando pasamos por dificultades, y es cuando adoramos menos, cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de alabar como iglesia, hermanos. Y aquí aprendemos que no es así. Ese es un engaño de Satanás que nos envuelve y nos va revolcando a todos. No, no debemos dejar de adorar a Dios. Como dice en Hebreo, no debemos dejar de congregarnos. Aunque pase lo que pase, no debes dejar de congregarte. No debes dejar de adorar como iglesia, en lo personal, como hermanos, como familia cristiana. No debemos dejar de adorar a Dios y de confiar en Dios. Podemos ver en el versículo 5, amados hermanos, que a pesar de la prueba, hermanos, Abraham tenía un punto muy señalado. Yo voy a adorar a Dios. Dios me dijo que a través de Isaac voy a adorarlo. Sacrifica a Isaac en adoración, ofrécelo. Él sabía que iba a adorar a Dios, pero él sabía que iba a adorar a Dios y se confiaba en Dios, que Dios iba a hacer algo. No sé qué iba a hacer. Ahora sabemos que era lo que sucedió, pero en ese momento no sabía qué iba a pasar. Pero lo que sí sabía, que tenía que adorar a Dios. Tenía que adorar a Dios. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Adoramos y volveremos a vosotros. No falte la adoración. Él sabía que yo voy a adorar, aunque me está doliendo acá, pero yo voy a adorar, aunque tal vez con lágrimas, pero yo voy a adorar. No sé qué va a pasar, pero yo voy a adorar. Y le dijo, yo y el muchacho vamos a adorar. Y volveremos a vosotros. Qué confianza tan grande tenía Abraham. Y volveremos, sabiendo que tenía que sacrificar a su propio hijo. Vean la confianza. No sé qué va a hacer el Señor, pero yo seguiré, yo voy a adorarlo. Y voy a seguir confiando en Él, pero yo voy a adorarlo. Y hermanos, al final vemos que Abraham adoró. Al final adoró. Y no fue sacrificando a Jesús, sino fue ofreciendo el carnero que estaba prensado en el zarzal. Él lo adoró. Dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció. Noten, y él fue a adorar y adoró. Ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Que adoró, sí adoró. No, tenía eso en su corazón. Yo voy a adorar a Dios. Y a pesar de lo que estoy pasando, no, yo voy a adorar a Dios. Tengo confianza en Dios. Voy a adorar y volveré con mi hijo. Hermanos, no dejemos de adorar a Dios. Aún en medio de las dificultades, una conducta cristiana es no dejar de adorar a Dios. Usted y yo sigamos adorando a Dios con todo nuestro corazón. Sigamos confiando en Dios con todo nuestro corazón en medio de las pruebas, de las dificultades o de las cosas que estemos pasando. Pero también vemos otra cosa, otra conducta de Abraham en medio de la prueba, que no le faltó la obediencia. Él obedeció. Él siguió obedeciendo a pesar de la prueba tan grande que está pasado. Se pudo haber dado la espalda y dijo, no, Señor, aquí no te voy a obedecer. Pero él obedeció. Aunque, hermanos, era una indicación muy dura, muy difícil lo que Dios le pidió. Humanamente, hermanos, muy difícil. Sin embargo, él obedeció. Dios lo llevó a una obediencia extrema. Dios lo llevó a una obediencia al límite,
A veces Dios solamente quiere a ver si tú vas a obedecer, y cuando ve que sus hijos empiezan a obedecer, ya estuvo, te bendice y ya te ayuda y sales del problema. Solamente quería ver que tú des un pasito, que tú tengas ese paso y yo te voy a bendecir. Aquí no, el Señor dejó que Abraham dé todos los pasos, que llegue al extremo, al extremo. Él obedeció a pesar de ello. Y a pesar que, hermanos, hasta el último momento, él obedeció. Vemos, hermanos, en el versículo número 10, hermanos, versículo 10, desde el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió, noten al extremo, la obediencia extrema, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Una obediencia extrema, una obediencia al límite, porque eso es lo que le dijo el Señor: ofrece a lo que más amas. Y Dios lo llegó al límite. Y él estaba dispuesto a hacerlo, porque amaba más a Dios que a su propio hijo. A veces, hermanos, incluso aprendemos de esto. Dios está sobre nuestros propios hijos. Dios está sobre nuestra propia esposa. Dios está sobre tu propio esposo. Dios está sobre tu propio trabajo. Dios está sobre tus propios bienes. Dios puede llevarte al límite. Aquí vemos, hermanos, una obediencia. Tomó todo lo necesario. Lo iba a hacer. Llegó al extremo cuando la voz del ángel le dijo: Abraham, detente. Ya sabemos la historia. Pero obedeció, hermanos. El versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice, hermanos? Obedeciste a mi voz. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. No dejemos de obedecer la palabra de Dios. No dejemos de obedecer la Biblia, el mandato de Dios. No falte la obediencia en los momentos de prueba. Pero también otra conducta cristiana en medio de las pruebas es que sigamos caminando. No nos frenemos porque tenemos un problema. No nos frenemos porque estamos pasando una prueba. No nos frenemos porque tenemos unas dificultades. No nos frenemos por eso. Aprendamos a seguir caminando hacia adelante. Aprendamos a seguir caminando hacia adelante. Abraham nos enseña que a pesar de lo que le estaba pasando, él seguía adelante. Caminaba hacia adelante. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y le puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y, ¿qué dice, hermanos? Fueron ambos. Él nunca se frenó. Él siempre siguió caminando con su hijo. Él pudo haberse frenado. No, aquí ya no. Mejor me freno. No, él siguió caminando. Tenía que seguir adelante. Fueron ambos juntos. Versículo 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿cómo, hermanos? Juntos. Seguían caminando. Seguían caminando. Llegaron al tercer día donde estaba el monte y juntos caminaban. Y en ese momento siguieron caminando juntos ya él, Abraham y su hijo para hacer el holocausto. Pero ellos caminaban. Llegaron hasta el monte. Abraham siguió caminando. No se detuvo. Aunque tenía pretextos humanamente. Estoy con dificultad. Yo no puedo hacer esto. Podía tener algún argumento humano para frenarse, pero acá vemos, hermanos, que él caminaba hacia adelante. Y aun cuando pasemos momentos complicados, una conducta cristiana es seguir adelante. No detenernos, hermanos, seguir caminando hacia adelante. Y por último, Abraham, a pesar de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando, nos enseña que seguía trabajando.
Cosa que a veces, hermanos, cuando tenemos dificultades, dejamos de hacer las cosas del Señor. Dejamos de trabajar en la obra. Bajamos la guardia. No, hermanos, cualquiera que fuera, ajústate. Ve la manera y la forma, pero no dejes de trabajar en el reino de los cielos. No dejes de hacer el trabajo que Dios te ha mandado a hacer. Abraham, hermanos, seguía trabajando. A pesar de lo que estaba pasando, llorando, pero trabajando. Dice el versículo 9, hermanos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y allá viene el trabajo, edificar es trabajar, edificar es construir, edificar es hacer las cosas. Alguien tiene que hacerlo. Si no va a ser Abraham, ¿quién lo va a hacer? Dios le mandó a hacerlo, a trabajar, a edificar. Dice, a pesar de esto, con todo el dolor de Abraham, ya había llegado al lugar y no había ninguna cosa contrario. Dios no le había dicho otra cosa, así que tenía que seguir adelante. Dice que edificó, trabajó. Ahí Abraham un altar y compuso la leña. Y hermanos, hacer y componer un altar no es tan rápido. El altar en aquellos tiempos era de piedras. Era hacer algo fuerte, alto, que no se vaya a caer o a derrumbar, que pueda aguantar el peso de Isaac, el peso de lo que vas a ofrecer, la leña. Era trabajo, hermanos. Y tal vez llorando Abraham, lagrimando, porque sabía que era el momento que quién iba a estar allá sino su hijo. Él siguió trabajando y poniendo las piedras y juntando las piedras y llegando alto y poniéndolo grande, hermanos, que el cuerpo del muchacho pueda estar, hermanos, que pueda caber. Un altar amplio, llorando pero trabajando. Y terminando esto, a lo mejor, hermanos, arreció el dolor, porque dice que ató a Isaac su hijo. Y aún así lo puso y hermanos, lo ató. Y más el dolor y más las lágrimas, pero él no dejó de trabajar, no dejó de hacer las cosas. Y lo puso en el altar. Dios vio que él no dejó de trabajar, de hacer las cosas. Y fue recompensado. Hermanos, no dejemos de trabajar. No dejemos de participar de la obra de Dios por alguna situación que estemos pasando. Ajústate. Simplifica tus compromisos. Simplifica. Tu mente, hermanos, debe ser de un hijo de Dios que está en su mente, hermanos, Dios arriba, su familia al costado, hermanos, y su trabajo donde sostiene su familia. Es un triángulo de liderazgo. Cuando la persona se empieza a comprometer tantas cosas, ya no tiene tiempo para Dios. Ya no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para la familia, sino que ya no. Tenemos que simplificar, pero no debemos dejar de trabajar. Sigamos esforzándonos, trabajando para la gloria de Dios. Quiero concluir. Si sigues esta conducta cristiana ante las pruebas, ante las dificultades, ante las tentaciones, si sigues estas conductas cristianas, serás bendecido, serás prosperado y serás apoderado. Versículo 17. Leamos juntos, hermanos, y terminamos con esto. De cierto, te bendeciré. Serás bendecido y te multiplicaré. Serás prosperado y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia, ¿qué dice? Poseerá la puerta de sus enemigos. Te van a apoderar por Dios. Serás bendecido, serás prosperado y serás apoderado por Dios. Saldremos adelante, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga a su pueblo y adelante, hermanos, caminemos adelante con el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu enseñanza. A ti la gloria, a ti la honra. En el nombre de Jesús decimos todos amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.